Konnichiwa, hola Javier, te saludo aquí desde la Plaza de Castilla, entre las torres que antaño fueran denominadas Puerta de Europa y que fueran también escenario de la Puerta del Infierno en aquella película de Ales de la Iglesia. Me preguntaba cómo se puede pasar de ser un estajanovista del medio audiovisual a ser todo un autor capaz de transmitir tu personalidad y sensibilidad a través de tus obras. Es algo que creo que no le podríamos preguntar a Kiyoshi Kurosawa, por mucho que él identifique su primera etapa como un autor y su segunda como un estajanovista, cuando es realmente al contrario. El cineasta japonés comienza su trayectoria en los años 70, se encarga de casi todas las funciones, en ocasiones actor, pero siempre director, productor, guionista, muchas veces director de fotografía, editor y también incluso director artístico, todas las funciones de sus obras. Sin embargo, en ninguna de estas películas consigue transmitir su propia personalidad, su estilo y estética, que sí que es lo que hace en su segunda etapa, a partir de los años 90, cuando comienza a delegar y trabajar en equipo, limitándose a dirigir y escribir el guión de sus películas. Llegados a este punto, tendríamos que explicar la diferencia entre dos términos, nerd y geek. El primer término surge en los años 70, el segundo surge más bien en los años 90. Ambos se refieren a personas fascinadas con la tecnología, con la informática, los videojuegos, el cómic, la música alternativa, el cine de culto, sobre todo la ciencia ficción y la fantasía. La diferencia es que mientras que los primeros tienen problemas para las relaciones sociales, siempre son seres introvertidos, no es el caso de los geeks, que no tienen problemas para relacionarse socialmente. Consiguen hacer de su capa un sallo y emerger como movimiento contracultural en los años 90. Él también debe tomar conciencia de ese rasgo cultural en algún momento. De hecho, uno de sus personajes se pregunta a sí mismo si es geek en una película como Permiso para vivir. Kurosawa encamina sus primeros pasos en el cine bajo la poderosa influencia de un crítico cinematográfico, que también era profesor en la Universidad de Rikkyō, Shigehiko Azumi, si es que mi pronunciación es parecida a la de Wim Wenders. Él es el que le transmite la fascinación por el cine y por la estética y estilo de Yasuhiro Ozu, la influencia de la Nouvelle Vague, la teoría del cine de autor, además por las películas de serie B de los años 50 estadounidenses. Esta última seña de identidad es la que podemos atribuir a sus primeras obras, películas entretenidas pero superficiales que encajan en los distintos géneros genuinamente japoneses. El pinku eiga, o porno suave japonés, el cine de yakuzas y sobre todo el cine de terror japonés, del que posteriormente sería apodado su padrino. Algo me dice que el propio Kurosawa tampoco estaba muy satisfecho de su trayectoria, porque a principios de los 90 consigue una beca para volver a estudiar en el Sundance Institute. Tampoco es que se traduzca en una gran evolución, porque a su vuelta se embarca en una serie de películas de bajo presupuesto que van dirigidas directamente al mercado doméstico. Es a finales de esa misma década cuando se produce un insospechado e imprevisible giro de 180 grados, un cambio radical en forma y fondo en el que parece retomar todos los consejos de su mentor, en lo que podríamos denominar un afrancesamiento de su cine. Pasa de ser un cineasta clásico a un cineasta moderno. La película que supone el punto de inflexión es Cure, o Cure, depende si lo pronunciamos en japonés o en inglés. Es el título que le abre camino a los grandes festivales internacionales y que también supone el momento de transición entre su cine de género y el cine de autor, un periodo que culmina con Carisma, la obra cuyo guión le había facilitado la beca en el Nuevo Mundo. Desde entonces, Kurosawa ha conseguido ampliar una compacta trayectoria, manteniendo igualmente sus señas de identidad más geek. Por sus películas de autor abundan detectives sensibles, psicópatas desorientados, despiadados defensores medioambientales, plesiosaurios, momias, zombies filosóficos, muertos que reviven ante la cocción de gyozas, niños vivos que quieren aprender a tocar el piano, niñas muertas que se resisten a irse sin aprender a tocar el piano, y hasta románticos extraterrestres
que se empeñan en tocar el piano con tu cabeza. Ya sean relatos más cercanos al drama o la comedia, al terror o al fantástico, todos ellos orbitan en torno a dos polos: la soledad y la desconexión. La soledad dentro de la pareja, en la familia, entre los colegas, en tu vecindario, entre los amigos, entre los compañeros de viaje, en el mundo virtual o en el mundo real. La desconexión de la naturaleza, de tu etnia, de la cultura, de la humanidad, de la realidad y hasta a veces de uno mismo. En esta disociación tiene mucha importancia la tecnología, ya sea del siglo XIX o del siglo XX o XXI, ya sea analógica o digital. Pero son los avances tecnológicos los que provocan la arritmia en el individuo, sacándole de su tiempo, separándole de su espacio, resaltando las carencias de aquellos que no son capaces de seguir el ritmo, el progreso de la sociedad, una sociedad que actúa como un ente único en el que los individuos serían sus pequeñas células, que se desintegran cuando no son capaces de permanecer unidas al grupo. Su condición de geek no le impide tomar conciencia de la hostilidad del mundo contemporáneo hacia el individuo. Todo lo que estos relatos tienen de complejo en lo que a la profundidad dramática se refiere, lo tienen de sencillos y depurados con respecto a su forma. Kiyoshi Kurosawa hace gala de una poderosa economía narrativa. Lo que hace es utilizar a su favor el movimiento, tanto el movimiento externo, el de la cámara, como el movimiento interno, el de los personajes dentro del encuadre. Una plasticidad visual que consigue transmitir a la perfección los sentimientos y emociones de sus personajes. De ahí que cuando utiliza planos cortos o primeros planos suelen ser muy expresivos. Es como si de un estoico impresionista se tratara, perfecto heredero de la tradición de Yasuhiro Ozu. Tampoco va a ser gratuito que el impresionismo francés tenga una de sus principales influencias del impresionismo japonés, ni que el propio Kiyoshi Kurosawa haya rodado ya 2 películas en la lengua de Molière. Incidir en una característica que le une a uno de sus cineastas de cabecera, Alfred Hitchcock. Decir que sus películas de terror son simplemente de género es quedarse francamente corto y simplificar en exceso. Independientemente de que muchas de sus obras puedan sintonizar con el espíritu del cine de terror o fantástico, no quiere decir que sus personajes lo vivan de la misma manera. Todos ellos están inmersos en un terrible drama que arrastra sus vidas por el lado más oscuro. Quizás este sea el secreto para crear una empatía tan fuerte con el espectador. Lejos de ser meros thrillers, sus películas de policías y criminales son relatos desgarradores que transmiten una desoladora tristeza, un sentimiento que se vuelve abrumador y hasta doloroso en aquellas de sus obras que son meramente dramáticas. A pesar de ser habitual de festivales como el de Sitges y de haber conseguido premios en Cannes, en Venecia y en Roma, la distribución española no ha sido muy generosa con su obra. No es el caso de la versión estadounidense que se hiciera de una de sus películas más famosas, Cairo o Pulse, que tuviéramos en 400 Films por gentileza de Vértice. Recientemente es a Contracorriente Films la distribuidora que le ha prestado mayor atención. También podrás encontrar alguna de sus obras en las plataformas de vídeo para demanda, pero tampoco han sido muy generosas, incluso a pesar de que algunas están distribuidas en DVD. Al menos un servidor sí que ha encontrado muchas de sus películas en plataformas como esta en la que me estás viendo. Me despido hasta la próxima y mientras tanto no olvides alimentar tu mente en cualquier momento y lugar.